la semana, pero estaba hablando con el profesor de teóricos y no me di cuenta. La semana pasada me quise conectar y por un problema de datos, no sé por qué, no me dejaba entrar a la aplicación. Así que la desinstalé y volví a instalar y nada, hoy pude, pero quería avisarle eso. Bien, bueno, perfecto. Lo que voy a hacer es, a ver dónde tengo el archivo de asistencia. Eso, Daniel. Hola, profe. Yo también la clase pasada me conecté, pero lo que pasaba era que no me podía conectar al audio de la clase, pero entré tarde porque no podía conectarme y no lo escuchaba tampoco. Está bien. Claro, porque cuando te anda mal en los datos, ponele si te manejas con datos, como que te dice que no te podés conectar al audio, entonces no escuchás. Sí, puede ser, esa es la cagada de los problemas de la virtualidad. Profesor, yo tengo un problema. El año Sí. pasado yo me inscribí también en la materia, pero no me han dado de baja hasta ahora. Y en la parte de que tenemos que hacer tareas, cuando vamos a tareas, me sale que tengo trabajo pendientes hace un año y monedas, y no puedo ver si es que están enviando tareas o no. Y eso ya me preocupa. En la parte del aula virtual, del Sí, aula web. sí, en aulas web. Bueno, pero no te preocupes, porque no hay problema eso. No hay nada todavía como para mandar. Bien. Espérenme que quiero ver. Ya estamos, Aguánteme un segundo. Bueno, no tengo el archivo. Bueno, arrancamos entonces. No había duda nada respecto a lo que vieron, entonces arrancamos directamente. Voy a presentar. Ahí está, nosotros nos quedamos viendo la parte. ¿Se ve ahí? Sí. Esperen que voy a parar. Voy a compartir la presentación mejor. Ahí está. Ya con esto terminaríamos la primera parte, ¿no, profesor? Sí, Bien. con esto terminamos la primera, que es hasta la parte de escuelas. Hasta la parte de escuelas terminamos con esto. Bueno. Chequen ahí para que se vea. Bueno, cualquier cosa me paran porque no veo yo no veo ni el chat ni las imágenes. Bien, nosotros habíamos terminado la clase pasada con la teoría neoclásica, con la explicación del surgimiento de la teoría neoclásica, cuál era su concepción respecto a la teoría del valor. La teoría neoclásica no, pero la teoría clásica. Concepción respecto a la teoría del valor, a cómo se genera valor. Su idea que tenían en cuanto al libre mercado, a la autorregulación, para poder llegar a la mayor eficiencia en cuanto a la asignación de recursos y ahí obtener la mayor cantidad de productos. Vimos la parte de los clásicos
en la que nos detuvimos a pensar en Smith y en Ricard, que son como los dos pilares, y también vimos a Malthus. Pero los dos pilares más fundamentales de la escuela clásica son tanto Smith como Ricardo. Después de eso, aparece un pensador, que es Marx, ahí hacia fines del siglo XIX. En realidad, los pensamientos marxistas de Marx empezaron a principios del siglo, pero se hicieron más populares o más vistos o cobraron más relevancia hacia fines del siglo XIX, cuando se publica el libro El Capital, que es el libro emblema de Marx. Antes tenía unos textos chicos que circulaban particularmente entre la clase trabajadora, como varios manifiestos y demás, pero bueno, cuando él escribe El Capital, o termina de escribir El Capital, es como que empiezan a cobrar mucha relevancia Básicamente, lo que planteaba Marx, en contraposición a la escuela clásica, ¿no?, a la hegemonía de ese momento, que era el pensamiento clásico, era que ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estas palabras? Lo que ahí yo lo puse en cursiva, abajo, para tratar de explicarlo, ¿no? Básicamente, el marxismo arranca su teoría económica diciendo, o como una crítica al sistema capitalista, ¿no? El Capital, el libro de Capital, es una crítica al sistema capitalista. Entonces lo que dice es que el capitalismo es un sistema que funciona mal, ¿sí? Que tiene una lógica de funcionamiento que está mal, por sí mal. No existe ese famoso libre mercado que lleva a que todos los engranajes funcionen aceitadamente y podamos tener una economía en equilibrio. No, eso dice Marx que está mal, funciona mal, y por ende tiene que ser reemplazado. Pero ¿qué pasa? Dice, si nosotros, ¿cómo reemplazamos a un sistema que está funcionando actualmente y que es hegemónico? Bueno, lo que dice Marx es que dentro de ese sistema tienen que aparecer nuevas relaciones de producción, ¿sí?, que suplanten a las actuales para encontrar un nuevo sistema productivo. ¿Y por qué planteaba esto más? ¿Por qué decía que, bueno, que hay que romper con la lógica capitalista porque funciona mal, no sirve, como está, hay que romperla? Y básicamente lo que planteaba Marx era que en el capitalismo el valor de uso de las mercancías está subordinado al valor de cambio. O sea, el valor de uso, el uso que tiene cada uno de los bienes que se producen, está subordinado a su valor de cambio, que es solamente para el valor que tiene para intercambiarlo, ¿no? O sea, la riqueza, ¿sí?, la determinación de la riqueza que plantea Marx, ya no es una cuestión tan vinculada en realidad al uso de los bienes, sino solamente a las cuestiones de cambio, a cuánto me dan por ese bien. Entonces, eso es la forma de la expresión de la tasa de ganancia, de la ganancia, ¿no? O sea, la producción del bien va a estar determinado por cuánto voy a ganar por producir ese bien y no por qué uso le voy a dar, ¿no? O sea, en un sistema económico capitalista, según la concepción de Marx, los bienes que se producen son los bienes que pueden generar ganancias. Si no generan ganancias esos bienes, no se van a producir, por más de que sean bienes que tengan una utilidad muy grande. Ejemplo, si uno lo lleva a una economía muy simplificada, ¿no?, y hay una demanda de zapatillas, ¿sí?, las empresas van a producir zapatillas. Si no hay demanda de medias, las empresas no van a producir medias. ¿Por qué? Porque no son rentables, no se van a materializar en ganancia, porque como nadie las quiere usar, ¿sí?, no se va a poder vender. Perdón, nadie las quiere usar, no. Como no tienen valor de cambio, nadie las va a comprar, por ende no la van a poder materializar su tasa de ganancia. Pero ¿qué pasa si en esa sociedad la gente necesita usar medias? Porque no puede usar zapatillas sin medias porque le sacan pollas, porque le ven los pies, etc. Bueno, ahí hay un conflicto en el sistema capitalista en donde, como prima el valor de cambio en la producción,
El aparato productivo va a estar destinado a producir zapatillas, pero no va a haber ninguna parte del aparato productivo destinado a producir medias. Entonces, vamos a tener conflictos. Y esto es un poco la punta de lanza que plantea Marx como los conflictos que se generan dentro del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Si vos tenés una demanda de bienes insatisfechos porque no son rentables, ¿sí? Rentables en términos de la tasa de ganancia, no se van a producir, pero son bienes que son socialmente demandados. Entonces, tenemos un conflicto porque, o sea, lo que planteaba Marx, ¿qué era lo que determinaba la necesidad de producción, ¿no? En una sociedad? No podemos regirnos en una sociedad donde la necesidad de producción sea los bienes que generan ganancia. Porque hay bienes que no son rentables y no generan ganancia. Otro ejemplo un poco más abstracto. En los países hay aerolíneas. Muchos de los viajes que hacen las aerolíneas no son rentables, ¿sí? Para una aerolínea privada, ¿sí? Que se rige por la línea de mercado, ir a Salta, a Tucumán, a no sé dónde, una vez por día, probablemente no sea rentable, porque tiene mayores costos de lo que tiene. Entonces no lo hacen. ¿Qué pasa? Si uno lo deja a la libertad de mercado, según como planteaban los clásicos, no habría vuelos a algunos lugares. Después está toda la discusión de quién es el que garantiza los bienes, que los vuelos, en este caso, o los bienes socialmente necesarios que no son rentables, que vendría a ser el Estado. Porque bueno, es la línea de bandera argentina la que garantiza esos viajes por más de no ser rentables. Sería el Estado el que haría la producción de medias en esta sociedad que planteamos. Pero sin meternos en la intervención del Estado, la cuestión filosófica que planteaba Marx era, bueno, un sistema productivo no puede funcionar si la decisión de producción está subordinada al valor de cambio. Porque sí o sí vamos a tener conflictos en el funcionamiento de este sistema, porque no es solamente productivo, sino que es un sistema social, donde incluye un montón de actores, ¿sí? o formas dentro de ese sistema que no solamente se rigen por la tasa de valor de cambio. Entonces, de acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que con la constante necesidad de que los dueños del capital aumentar su tasa de ganancia, generan la explotación de los trabajadores. De ahí que Marx, para fundamentar su teoría, se apoye, entre otras cosas, en su conocida tasa de plusvalía. Leo el último párrafo, lo explicamos. La ganancia es una magnitud del capital que quita al trabajador. En el proceso de producción, el trabajador crea un valor. Una parte de dicho valor está destinado a sustentar su vida y otra es apropiada por el capitalista. A esta última Marx denomina plusvalía. ¿Qué es lo que planteaba Marx? Como lo que determina, lo que dije anteriormente, como que lo que determina el funcionamiento del sistema productivo es el valor de cambio de los bienes, y como los empresarios tienen una lógica de ganancia, no tienen una lógica social, tienen una lógica de ganancia como cualquier empresario, eso no estaba mal en sí, sino que estaba mal cuando eso gobernaba el sistema productivo. Pero bueno, como los empresarios tienen la lógica de ganancia, van a tener un constante interés de aumentar su tasa de ganancia. Lo que es lógico, si venden un producto, cada vez quieren ganar más con la venta de ese producto. O sea, tienen una necesidad constante de aumentar su tasa de ganancia. Pero ¿qué pasa? Ese aumento de la tasa de ganancia implica que de algún lado tiene que salir la ganancia. ¿Y de dónde sale la ganancia? La ganancia sale de la diferencia que hay entre el valor de cambio de ese bien y el costo de producción que tiene ese bien. Si yo lo vendo a 100 y me costó hacerlo 50, tengo 50 de ganancia. ¿Qué pasa? Esa ganancia, que ahora igual lo vamos a ver en la figura siguiente, tiene una composición en la cual uno de los componentes de esa ganancia es el valor trabajo asignado a ese bien. Entonces, cuanto mayor horas de trabajo tenga asignado la producción de ese bien, ¿sí? El capitalista va a aumentar su tasa de ganancia. ¿Y por qué va a aumentar su tasa de ganancia? Porque al trabajador le paga lo mínimo destinado a la subsistencia. Entonces, si un trabajador se le paga lo mínimo destinado a la subsistencia y le agrega más valor al bien, todo ese excedente que le agrega va a ser aumento de ganancia del trabajador. ¿Sí?
Vamos con un ejemplo. Si hay un trabajador que hace las zapatillas, y a esas zapatillas combina los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y le agrega valor por su trabajo, por su fuerza productiva, le agrega valor, la zapatilla termina el proceso productivo y tiene un valor de mercado de 100, ¿no? Como dije hoy. ¿Qué pasa? De esos 100, el capitalista le paga 10 a la tasa a la renta de la tierra, 10 a la amortización de la máquina, ¿no? Y le paga 30, vamos a suponer, al trabajador. Ahí hace 50, ¿no? O sea, le quedan 50 de ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Esos 30 que le paga el trabajador es lo mínimo que ese trabajador necesita para la subsistencia. Entonces no le va a pagar más. Pero ¿qué pasa? Si hay algún mecanismo que garantice que el trabajador pueda agregar más trabajo, más valor a ese bien, a esas zapatillas, el bien entonces en el mercado se va a vender ahora a 150. Por ende, si el bien se vende en el mercado a 150 porque el trabajador le agregó más valor, no por otra cosa, sino porque el trabajador le agregó más valor, y el capitalista le va a pagar lo mismo, entonces le va a seguir pagando 10 a la tierra, 10 a la amortización del capital, 30 al trabajador, y le van a quedar de ganancia 100. Entonces, logró aumentar la tasa de ganancia el capitalista a raíz de un aumento de la plusvalía, que es lo que le excede, lo que le saca en realidad de la generación de valor al trabajador. ¿Se entendió esto? Bien. A raíz de eso, lo que nosotros vemos en Marx es, nos encontramos con que el capitalismo, esto es lo que dijimos, puede aumentar su tasa de plusvalor de dos formas. Una es que el excedente de mano de obra. Lo leo y ahora lo charlamos. Dice, bajo este concepto, la burguesía no lucra por la venta de su producto a un precio por encima del costo en materiales para mano de obra, sino que se lucra al pagarle al trabajador por debajo del valor de su trabajo. Puede disponer que los trabajadores extiendan su jornada laboral de manera de apropiarse de esas horas adicionales trabajadas, que crean valor. Esto es un poco lo que dijimos, ¿no? O sea, el capitalista dentro de sus tres factores productivos, al que explota, al que le genera valor, es al trabajo, ¿no? Entonces, como es el que le genera valor, puede aumentar, por ejemplo, su jornada laboral, no sé, hacer algunas artimañas que le permitan aumentar su valor, en prejuicio, obviamente, del valor que le da al trabajador. Y por otro lado, puede incorporar maquinarias al proceso de trabajo, ¿no? ¿Qué es esto? Incorporar maquinarias con una función que es aumentar la productividad del trabajo, ¿no? Con la misma lógica, ¿no? De aumentar la tasa de ganancia. Si yo incremento la maquinaria o mejoro la maquinaria en pos de aumentar la productividad del trabajo, el mismo trabajador que en 6 horas me hacía una zapatilla, capaz que en 6 horas me hace 2 zapatillas. Entonces yo voy a vender las 2 zapatillas, pero lo voy a pagar los mismos 30 que le estaba pagando inicialmente, no lo voy a pagar 60. Porque el capitalista paga de acuerdo a las condiciones mínimas de subsistencia que necesite ese trabajador, su tasa salarial. Entonces, esa zapatilla adicional que el trabajador produce en la misma cantidad de tiempo es ganancia neta que va a tener el trabajador, el capitalista, ¿sí? Es un plus a su ganancia que se va a apropiar solamente el capitalista. El trabajador no se apropia nada de eso. Entonces, en resumidas cuentas, al empresario, el capitalista lo mueve aumentar su tasa de ganancia. La tasa de ganancia, la que genera la tasa de ganancia, es la asignación de valor a su producto, o sea, la asignación de valor trabajo. ¿Cómo puede aumentar la tasa de ganancias? Tiene dos formas. O aumenta el excedente de mano de obra, ¿sí? Esto es, aumentar la cantidad de trabajo incorporado a ese bien, ya sea por mayores cantidad de horas trabajadas, no sé, distintas tareas, lo que sea, pero aumentar el valor en cuanto al excedente de mano de obra, o incorpora cierta maquinaria, cierto capital, que le permita aumentar la productividad al trabajador. O sea, que hagan más bienes en la misma cantidad de tiempo. Esas son las dos formas que tiene el capitalista de aumentar el plusvalor, de generar mayor plusvalor, por ende mayor tasa de ganancia.
Pero ¿qué pasa? Esta búsqueda desesperada que tienen los capitalistas de aumentar el plusvalor, esa lógica rentista que tienen de un aumento constante de la tasa de ganancia, ¿sí? No es que se quedan decir, bueno, yo ya tengo una buena vida, digamos, tengo buenos ingresos, tengo una buena vida, puedo darme algunos lujos, no. Tienen esta lógica de acumulación insaciable en donde constantemente necesitan aumentar ese plusvalor. Y eso es lo que, según Marx, ¿no?, genera un inconveniente, un problema en cuanto a la composición orgánica del capital. Y por ende después se va a transformar en un problema de crisis del capitalismo. ¿Qué se entiende por composición orgánica del capital? ¿No? La composición orgánica del capital se define como la relación entre el capital constante y el capital variable. El constante es el que siempre transfiere al bien la misma cantidad de valor. Y el variable es que la contribución del valor al producto puede variar. ¿No? De vuelta. La composición orgánica del capital define la relación entre el capital constante y capital variable. El constante siempre agrega la misma cantidad de valor al bien. Siempre. Y el capital variable va variando cuánto le asigna valor al bien. Se define como, ahí está, es una fórmula, es Q igual a C sobre B, que es constante sobre variable. Y lo que decía Marx era que con el desarrollo del capitalismo se produce un aumento evidente en la cantidad de máquinas que utiliza cada trabajador. Y eso modifica, obviamente, la composición orgánica del capital. O sea, ir aumentando la cantidad de máquinas, ¿sí?, que se incorporan en el proceso productivo en pos de que el trabajador aumente su productividad, y va a modificar la composición orgánica del capital. Y ahí, en el párrafo de abajo, se intenta explicar un poco, ¿no?, ahí, cómo sería esta lógica. Incorporando capital y expulsando fuerza de trabajo, se da paso a la creación del ejército industrial de reservas, ¿no? Ese cambio en la composición orgánica del capital deviene en una disminución de la tasa de ganancia. En efecto, la consecuencia del aumento de máquinas sobre el valor de capital está sometida a dos efectos contradictorios. Un efecto volumen, que influye al alza, cuanto más máquinas, mayor será su valor, y un efecto valor que influye a la baja. El progreso técnico hace disminuir el valor unitario de los bienes producidos. ¿Sí? ¿Qué es esto y por qué Marx planteaba que había un conflicto? Incorporar capital, ¿sí?, genera cierta expulsión de la fuerza de trabajo. Si hay una expulsión de la fuerza de trabajo en esta creación del ejército industrial de reserva que Marx planteaba, hay indefectiblemente una consecuencia sobre la demanda de los bienes. Como vimos en los pensadores anteriores, el bien materializa su valor, concreta su valor cuando se vende, cuando hay demanda. Si no hay demanda, no sirve que se haga la producción de ese bien. Entonces, lo que planteaba Marx es ese aumento, ¿no?, del capital que los capitalistas querían o deseaban incorporar a su sistema productivo para aumentar la tasa de ganancia, generaba dos efectos. Uno es el alza, que es verdad, las máquinas aumentan el valor producido, ¿no? Nosotros le damos tecnología a un trabajador que antes producía una zapatilla y ahora va a producir dos, ¿no? Generó mayor valor. Pero ¿qué pasa? Lo que hace es que cada uno de los bienes, como se rige por la incorporación de valor-trabajo, cada uno de los bienes ahora va a tener menos valor unitario, porque la cantidad de horas destinadas a la producción ahora se divide en dos bienes, en dos zapatillas, o sea, 3 y 3. Entonces, la lógica es que esos valores o esos bienes tengan menos valor en el mercado. Entonces, por un lado, aumentamos el valor porque tenemos dos zapatillas, pero por otro lado, disminuimos el valor unitario de cada uno de los bienes. ¿Se entiende? Entonces, eso genera un efecto contradictorio que hace que haya una tendencia a la caída en la tasa de ganancia. Y eso es lo que Marx, en definitiva, planteaba como el gran problema que tenía el funcionamiento del sistema capitalista en cuanto a que la necesidad de aumentar su tasa de ganancia, lo que estaba haciendo era una línea recta hacia un sistema de crisis en donde
se genera una caída tal de la tasa de ganancia que los capitalistas no quieran ya entrar más en la producción. Entonces, por eso es que en la determinación del valor, Marx se apoyaba en esto de diferencia entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio, y la necesidad de intervenir en ese funcionamiento del sistema económico para que no se llegue a una crisis del capital, como plantea en su libro. Bien, ¿duda respecto a Marx? ¿Alguna cosa que le haya quedado? Profe, ¿cómo se llama? No me sale. Bueno, ¿lo va a subir después? Sí, esto en realidad ya está subido, está en la clase pasada, yo puse el PowerPoint completo. Ahí está el PowerPoint, no me salía la palabra. Gracias. Bien. Después, digamos, después de Marx, aparece una escuela que son los pensadores neoclásicos, ¿sí? Que también aparecen en simultáneo en el siglo XIX. Ahí, la teoría neoclásica básicamente toma un poco los conceptos de la teoría clásica, ¿sí? De los economistas clásicos, y le dan una cierta vuelta de rosca ahí en algunas cuestiones que los clásicos habían dejado sin analizar, vamos a suponer. Obviamente, con ciertas diferencias, no es que son fieles seguidores. Hacen ciertas diferencias en cuanto a la formulación de la teoría, pero básicamente piensan en cuestiones de digamos, de modificar, de mejorar la teoría clásica, o como para hacerlo medio bruto. Lo que dice la teoría clásica es que la separación de la naturaleza del proceso de creación de riqueza es la concepción subjetiva del valor, ¿sí? Ahí hay una diferencia clave con los clásicos. Los clásicos planteaban que la riqueza era algo objetivo, ¿sí? La riqueza, los recursos naturales, los metales preciosos, digamos, la tierra, pero había una cuestión objetiva. Ahora aparece una concepción subjetiva del valor, ¿sí? Y esa concepción subjetiva está centrada en el funcionamiento del mercado. ¿Y qué quiere decir esto, la concepción subjetiva centrada en el mercado? Dice, desde esta perspectiva, el valor de cualquier recurso natural se determina de la misma manera que otra mercancía. Esto es por su utilidad para los consumidores, como está medida en el mercado. O sea, el valor del bien, de un bien cualquiera. Y ahora los recursos naturales, el trabajo, cualquier bien que se considere mercancía, ¿sí? Su valor va a estar determinado por su utilidad, o sea, por la utilidad de los consumidores, ¿no? Y ese valor de utilidad se va a definir en el mercado. O sea, la zapatilla, ¿sí? Va a tener valor de acuerdo a la utilidad que tenga esa zapatilla. Y esa utilidad de la zapatilla se va a medir, o sea, se va a cuantificar su utilidad en el mercado. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Porque esta es la clave digamos, lo que plantean los neoclásicos. Aparece algo que no había en ninguna de otras escuelas, que es el mercado. El mercado es la determinación del valor. ¿Sí? Si es útil, va al mercado. Si es útil es porque hay demanda. ¿Sí? Si hay demanda, va a haber oferta. Si hay demanda y hay oferta, vamos a determinar el valor de ese bien en el mercado. ¿Sí? Todos los agentes económicos tienen que maximizar un objetivo, ¿no? Los productores maximizan beneficios económicos, los consumidores maximizan satisfacción derivada de sus gastos, y los trabajadores maximizarán su ocio. Todos maximizan un objetivo. ¿Y por qué planteaban los clásicos esto? Los clásicos lo planteaban era porque el funcionamiento individual de la maximización de cada uno de los objetivos iba a permitir que todo uno de tanto los consumidores, productores y demás, dentro del sistema económico, tengan una lógica, ¿sí? En pos de buscar el equilibrio, buscar la efectividad. Digo, ellos lo que pensaban es, si cada uno de nosotros va a maximizar un objetivo, no sé, los beneficios, la satisfacción, o sea, las utilidades, lo que sea, pero si cada uno de nosotros en una sociedad va a maximizar un beneficio, va a actuar en pos de las mejores cosas que le hagan maximizar su beneficio, o sea, lo que le tenga mayor beneficio. Entonces,
automáticamente cada una de las sumas de esas partes iba a permitir que se llegue a un óptimo en el mercado. ¿Y por qué se llega a un óptimo en el mercado? Porque el mercado es, en definitiva, el que cuantifica la posibilidad de maximizar ese beneficio. Entonces, si cada uno de nosotros sigue la lógica de maximizar, bueno, si yo soy empresario, voy a maximizar mi beneficio económico, perdón. Sí. Te quería preguntar, ¿a qué te referís con la palabra maximizar para poder entender todos los demás? Maximizar es buscar lo que te da mayor utilidad en términos de lo que sea, ¿no? De beneficio económico, de ganancia, de maximizar mis utilidades. Por ejemplo, si yo voy a maximizar mi ocio como trabajador, voy a trabajar la cantidad de horas necesarias, ¿sí? Para yo tener la cantidad de horas de ocio mayor. No voy a trabajar 12 horas por día, porque yo no necesito trabajar 12 horas por día. Yo necesito trabajar 6 horas, cobrar un sueldo por 6 horas, tener una vida acorde a un sueldo de 6 horas y maximizar el resto de las horas que son de ocio. ¿Por qué? Porque yo lo valoro mucho. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la trampita que hacían acá los neoclásicos? Vamos a suponer que yo quiero trabajar 6 horas porque maximizo, yo le doy mucha utilidad al ocio. Le doy mucha utilidad al ocio. Me gusta mucho, me gusta estar en la calle, me gusta estar en el patio, me gusta estar con el perro, lo que sea. Entonces, mis horas asignadas al trabajo van a ser las mínimas que yo considere necesarias. Sí. Pero ¿qué pasa? En ese mismo mercado, mi vecino no le gusta nada el ocio, no quiere saber nada con el ocio. Entonces el tipo está dispuesto a trabajar, sí. Si puede ir un poco más lento, porque la verdad que no estoy entendiendo mucho. Sí. Bueno, ¿en qué parte? ¿En esto de la maximización? Sí. El concepto acá que incorporan los neoclásicos es esta de la autorregulación del mercado, ¿no? A ver, es como decir, el valor de un bien, cualquiera sea, ¿no? Porque el trabajo también se va a materializar el valor en el mercado, que es el salario. El valor del bien, ¿sí? Devastado por la utilidad que tiene ese bien, se materializa en el mercado. El mercado es el que define el valor del bien. ¿Sí? Por eso es una cuestión subjetiva. No objetiva como veníamos pensando antes con los clásicos, en donde el valor era la riqueza, los metales preciosos. Ahora el valor está definido por el mercado. En ese mundo neoclásico, los neoclásicos tenían que plantear un pilar que garantizaba que el funcionamiento del mercado era eficiente, ¿no? Tenían que tener una excusa para decir que el mercado funcionaba eficientemente. Y una de las excusas era que todos los agentes económicos dentro del sistema económico iban a tender a maximizar un objetivo. Si yo soy un productor de bienes, mi objetivo es maximizar los beneficios, maximizar la ganancia. Si yo soy un consumidor, el objetivo es maximizar, ahí dice la satisfacción derivada de sus gastos, porque es su utilidad. ¿Sí? El consumidor gasta para consumir bienes, pero en definitiva lo que está maximizando es el valor de uso de esos bienes, ¿no? Que con sus gastos compra bienes por su valor de uso. Y los trabajadores, por su parte, maximizarán su valor de ocio. ¿Por qué maximizan su valor de ocio? Porque el trabajador tiene dos opciones con sus horas de trabajo. O la destina al trabajo o la destina al ocio. Destinarlas al trabajo las tiene que hacer por una cuestión de subsistencia, pero después tiene el resto que es ocio. Entonces, diferentes trabajadores van a maximizar su utilidad del ocio de acuerdo a lo que consideren mejor para ellos, ¿no? Y ahí es un poco lo que yo explicaba de cómo funciona este concepto de maximización en el mercado según los neoclásicos. Y eso es en el punto de que yo le decía que dentro del mismo sistema económico hay algunas personas que maximizarán sus objetivos de acuerdo a su lógica. Hay algunas personas que valoran mucho el ocio, por ende están dispuestas a trabajar 6 horas, y hay personas que valoran muy poco el ocio, por ende están dispuestas a trabajar más horas.
hay personas que están dispuestas a consumir muchos bienes, maximizan mucho el consumo de bienes, por ende van a destinar mayores gastos al consumo, y hay personas que maximizan o que su utilidad de los bienes es menor y con una poca cantidad de bienes maximizan ya su utilidad. Entonces, eso es un poco lo que juega dentro de la lógica del mercado, en encontrar distintas personas que pueden llegar a una lógica de maximización que, lo que plantean los neoclásicos, la suma de cada una de esas maximizaciones para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado. ¿Y por qué dicen los neoclásicos esto? Porque si cada uno de nosotros buscamos la maximización del beneficio, ya sea el ocio, la utilidad, el beneficio, no importa, pero si cada uno de los miembros del sistema económico busca maximizar, entonces el mercado va a funcionar eficientemente. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer algo que esté en contra de su objetivo. Entonces, lo que planteaban los neoclásicos, o su premisa era, dejemos que el mercado defina la cuestión del valor, ¿sí? Dejemos que el mercado actúe solo y que cada uno de los agentes económicos dentro del sistema económico, en pos de maximizar su objetivo, va a contribuir a esa eficiencia del mercado. ¿Se entiende? O sea, acá sale de discusión el tema de la cuestión objetiva de la riqueza y entra la subjetividad. Y la subjetividad está medida por la eficiencia. Entonces, la eficiencia del mercado va a garantizar que haya una correcta y eficiente asignación de recursos. ¿Por qué? Porque esto, ¿no? Porque cada agente económico, cada hombre económico dentro del sistema económico va a maximizar el objetivo. ¿Se entiende? ¿Se logró entender la idea? No, creo que preguntaba Evelyn. Sí, profe, entendí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? En esta lógica de construcción que tenían los neoclásicos respecto al mercado, ¿no? y a la maximización de utilidades, y a esto de que la suma de los comportamientos de cada uno de los individuos iba a garantizar el funcionamiento aceitado del sistema económico, ¿no? Como que la suma de cada uno es el todo, abstrayendo obviamente en esa conclusión cualquier cuestión social que haya en el medio, porque no la analizaban ellos. El planteo era cada una de las sumas de cada uno de los comportamientos individuales nos lleva al comportamiento grupal, ¿sí? La suma de lo que hago yo, lo que hace mi vecino, lo que hace mi otro vecino, lo que hace mi vecina, nos lleva al comportamiento, ¿sí? Grupal del sistema económico. Hay un economista que es Keynes que nace su teoría o crea su teoría para criticar un poco o refutar los postulados de los economistas clásicos y los neoclásicos, principalmente en la determinación de esta eficiencia que planteaban los neoclásicos en cuanto al funcionamiento del mercado. O sea, lo primero que planteaba es, si es verdad lo que dicen los neoclásicos, ¿sí? En el funcionamiento del mercado, estaríamos en una situación ideal siempre. No habría chance de que haya ninguna crisis. ¿Sí? No hay chance de que haya desempleo, no hay chances de que haya una crisis de oferta, una crisis de demanda. No habría ningún factor dentro del funcionamiento del sistema económico para que haya crisis. ¿Qué pasa? Con la Gran Depresión de la crisis del 30, que fue una crisis de sobreproducción, empezaron un poco a resurgir los pensamientos de Keynes y dejando de lado un poco de los pensamientos clásicos. ¿Por qué? Porque según neoclásicos. ¿Por qué? Porque según los patrones que habían pactado los economistas clásicos y neoclásicos, no había forma de explicar la crisis del 30. ¿Sí? No había forma de que ellos puedan explicar por qué se generó una crisis de sobreproducción, que generó una altísima tasa de desempleo, crisis de comercio y demás, pero o sea, no había forma de que con la herramental clásico y neoclásico se pueda explicar la crisis del 30. Y es donde aparece la teoría keynesiana. ¿Por qué? Porque la teoría neoclásica
no podía explicar, y la teoría keynesiana explica el por qué se da cierto tipo de crisis a nivel internacional. Entonces ahí lo que pone es, mientras que la teoría neoclásica se aboca a la situación de pleno empleo, la teoría keynesiana habla de situaciones distintas, desempleo, pleno empleo, alternativas intermedias, por eso se llama teoría general. Lo que planteaba esto es, la crisis del 30 generó una crisis de sobreproducción. La sobreproducción, ¿sí?, implicó que haya elevadas tasas de desempleo. Pero ¿qué pasa? Los neoclásicos decían que en un mercado, como estaba en equilibrio, no podía haber desempleo. ¿Por qué va a haber desempleo? Si yo voy a ofrecer la cantidad de horas de trabajo que yo quiero ofrecer, porque estoy maximizando mi utilidad, y el empresario me va a pagar el salario, ¿sí?, que yo estoy pidiendo a esa determinada cantidad de horas, porque el tipo también quiere producir sus productos y venderlos. Entonces no había ninguna lógica para que haya desempleo. Siempre la oferta iba a ser igual a la demanda. Y eso iba a determinar el salario, obviamente, y la cantidad de horas trabajadas. Entonces no había ninguna chance de que haya desempleo. ¿Qué pasa? Cuando se da la crisis, aparece la posibilidad de desempleo y la teoría keynesiana la explica diciendo que hay ciertas rigideces en la demanda de trabajo, que determina que en el mercado haya cierto desempleo. Puede ser temporal, puede haber situaciones en donde haya pleno empleo. Lo que planteaba Keynes es una teoría de los ciclos económicos. O sea, en la teoría de crecimiento es muy probable que estemos cerca del pleno empleo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay periodos de crisis, cuando hay crisis que afecta los niveles de producción, es muy probable que tengamos periodos de desempleo, incluso con altos niveles de desempleo. Por eso es que él la llama la teoría general, en donde analiza toda la cuestión, ¿no?, de la economía, y no solamente esto de analizar un punto que es una persona dentro del sistema económico. Y ahí es otro de los puntos fundamentales que tiene Keynes, en discrepancia de los neoclásicos. Para Keynes, Keynes analiza el sistema económico en términos agregados, ¿sí?, ya sea la oferta agregada o la demanda agregada, como variables dentro del funcionamiento del sistema económico. O sea, Keynes no plantea que la suma de cada una de las partes me da el total de la economía. No, él dice que no, eso no está bien, porque cada una de las partes tiene un funcionamiento completamente distinto que no se puede agregar. Entonces, hay que analizar el funcionamiento del sistema económico no como cada suma de cada una de las partes, sino como un sistema agregado, ¿sí?, cuya oferta y demanda agregada se determinan dentro del funcionamiento del sistema económico. O sea, con esto lo que voy es, ustedes se acuerdan que yo dije que los neoclásicos planteaban que como la suma de lo que cada uno hace, que es maximizar su objetivo, es el nivel agregado de la economía, ¿sí?, como la suma es el nivel agregado de la economía, no hay problema que yo sume cada uno de los comportamientos de cada persona y tengo el total de la economía, del sistema económico. Bueno, Keynes dice no, hay que analizar las variables agregadas dentro del funcionamiento. Hay que analizar el consumo agregado, la inversión, el ahorro. Por eso él tiene un enfoque más macroeconómico del sistema económico y no microeconómico, ¿no? Ahí en estas dos palabras definimos la diferencia fundamental entre estas escuelas. Los clásicos se basan en el funcionamiento micro de la economía y Keynes se basa en el funcionamiento macro de la economía. Analiza la economía como un contexto macro. Y después, otro de los puntos que incluye Keynes dentro de su desarrollo de la teoría es el dinero, ¿no? Acá lo que planteaba Keynes es que el dinero no sirve como herramienta de intercambio, sino como reserva de valor, ¿no? Y ahí hay un punto fundamental de diferencia también con los clásicos. Para Keynes, el dinero aparece como reserva de valor, o sea, uno podría guardar dinero, ¿sí?, en términos de reserva de valor. No solamente para intercambio, o sea, el dinero ya no es solamente lo que yo voy a darle a otra persona por intercambiar el bien, sino que yo me puedo guardar ese dinero como reserva de valor. Y eso obviamente va a influir en el sistema económico. ¿Por qué? Porque si yo hago ciertos niveles de producción, ¿no?, y no necesariamente esa producción se va a materializar en consumo, ¿sí?, hay una parte de esa producción que no se va a consumir. Pero ¿qué pasa? Hay determinada cantidad de dinero en ese sistema económico
que puede garantizar que esa oferta se materialice en consumo. Pero no se materializa, ¿por qué? Porque se ahorra. Entonces, se puede generar que si la gente ahorra mucho, que haya una crisis de sobreproducción. ¿Por qué? Porque yo produzco 10 zapatillas, pero se consumen 5, no porque la gente no quiera consumir 5, sino porque evalúa que prefiere ahorrar. ¿Sí? O sea, tiene la plata para consumir 5, las 10, pero solamente consume 5 y va a ahorrar 5. ¿Sí? Esa reserva de valor es lo que perjudica el funcionamiento del sistema económico porque interfiere entre lo que sería la producción y la demanda. O sea, la oferta y la demanda, el equilibrio. Bien. Y el último que nosotros vemos acá, se me fue esto. Se me fue la pantalla, ¿no? Sí, sí, profe. ¿Se ve ahí? No, ¿no? Ahí está. ¿Se ve? Ahora sí. Perdón. Ahí está. Bueno, el último paquete de economistas como pensadores de escuelas económicas que nosotros incorporamos en la cátedra son los estructuralistas. Uno busca en Internet, en Google, las escuelas económicas, es muy probable que no le salgan en muchas de las páginas los estructuralistas. ¿Y por qué no le van a salir los estructuralistas? Porque los estructuralistas fue una escuela de pensamiento básicamente abocado a los problemas latinoamericanos. Ahí los referentes que están puestos ahí, digamos, que son los impulsores de la teoría estructuralista, son Prebisch, que es un argentino, Zunkel, que es, no sé, que es Zunkel, y Furtado, que es brasilero. Zunkel no sé si no es chileno, pero no recuerdo, o argentino. Bueno, no recuerdo. Zunkel es chileno. Es chileno. Bien. La teoría estructuralista lo que intenta hacer, o lo que intenta explicar es analizar el funcionamiento del sistema económico con la lógica de un país desarrollado, sudamericano, latinoamericano. ¿Y por qué es esto? Los estructuralistas se encontraban con que todos los modelos económicos que había en circulación en ese momento, sean hegemónicos por parte de la teoría neoclásica, o sean los heterodoxos por parte de la teoría keynesiana o marxista, básicamente estaban abocados a explicar el funcionamiento de una economía con una característica que era completamente distinta a la nuestra. La nuestra, digo, hablando por Brasil, por Argentina, por los países sudamericanos. O sea, era imposible que nosotros, que un gobierno implemente políticas que habían desarrollado estas escuelas económicas porque no teníamos la misma idiosincrasia de esas sociedades. O sea, teníamos el funcionamiento de un sistema económico que era completamente distinto a cómo se había formado esos sistemas económicos de los países más desarrollados. Entonces, si uno, después lo vamos a ver cuando veamos desarrollo y subdesarrollo, pero lo adelanto. Si uno busca lo que significa las economías subdesarrolladas, según las teorías del centro, nos van a decir que son economías que están transitando un camino al desarrollo, ¿no? Es como que estamos en un estadio previo al desarrollo, estamos caminando hacia el desarrollo. Por eso somos subdesarrolladas o en vías de desarrollo, como se llaman eso. Los estructuralistas arman su teoría con un pilar fundamental. ¿Qué es esto? No somos subdesarrollados porque estamos en vías de desarrollo. Somos subdesarrollados porque es una característica intrínseca de nuestras economías. Somos economías subdesarrolladas. ¿Y qué quiere decir esto? O qué planteaban los estructuralistas. Hay ciertas cuestiones dentro del funcionamiento económico que hacen que tengamos un comportamiento de una economía donde haya una inflación, unos motivos de inflación distintos a los que hay en el centro. ¿Sí? Los países del centro tienen inflación baja, inflación constante. Nosotros tenemos niveles de inflación muy alta, sí, muy variable. Vamos, hay cuestiones de la inversión también tiene otro comportamiento.
digamos, todas las variables que los economistas del centro hegemónicos habían analizado para desarrollar su modelo, no se pueden aplicar en Latinoamérica, porque tenemos otra concepción en cuanto al sistema económico, un sistema económico subdesarrollado. Entonces, lo que planteaban los estructuralistas es, las teorías subdesarrolladas tienen ciertas características, que no son iguales a las economías desarrolladas. Por ejemplo, tenemos escaso desarrollo industrial. ¿Sí? Nuestro sector industrial es mucho menos desarrollado que las economías del centro. Por ende, no es que si uno plantea un globo general del mundo, podemos compararnos con las economías del centro y decir, bueno, si yo soy más productivo en esto, es mejor que haga tal cosa. ¿Se entiende? Tenemos un desarrollo industrial muy distinto, muy bajo. Tenemos abundancia relativa de trabajadores de baja calificación. ¿Sí? Todo en comparación con las economías del centro. Las economías del centro tienen alta calificación de sus trabajadores. Hay dificultades para sostener el crecimiento, hay una dependencia de los mercados internacionales, somos economías que tienen una estructura productiva muy importante en cuanto a producción de bienes primarios, y esos bienes primarios, esos alimentos, nosotros, como tenemos una demanda que es mucho más chica de lo que producimos, lo tenemos que vender, entonces sí o sí dependemos de los mercados internacionales, ¿sí? No hay forma de que no dependamos porque somos países chicos. Y después tenemos un alto grado de concentración de la propiedad del capital y de recursos naturales, ¿sí? Esto se da principalmente en los países sudamericanos, también se da con cierta concentración en los países centrales, pero es menor. Entonces lo que dice es, lo que para las teorías ortodoxas eran parámetros, para el estructuralismo pasan a ser variables que condicionan el funcionamiento del sistema económico. Esto es un poco lo que dije recién, ¿sí? Cuando los neoclásicos desarrollan su teoría, ¿no? Dicen, bueno, o explican el comportamiento por ejemplo, del comercio, diciendo, bueno, nosotros hay una parte del comercio que se va a vender afuera porque se obtienen ganancias porque es lo que un país necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inglaterra va a vender maquinarias a su país vecino, Alemania, porque es lo que Alemania necesita para mejorar su sistema productivo. Esos son parámetros, ¿no?, que hay dentro de la explicación del no determinan el funcionamiento de la economía de Inglaterra, lo que vende o no vende Alemania. No lo determina, son parámetros. Es algo que puede ir o puede venir, puede aumentar, puede caer, pero no determina el funcionamiento del sistema. O por lo menos ellos no lo incluyen en el funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa? Para nosotros, sí o sí, en la relación con Brasil, o con las ventas de bienes a Brasil, o con la venta de soja a China, o con lo que sea, influyen en la determinación del funcionamiento del sistema económico. ¿Y por qué influyen? Porque básicamente nuestro sistema económico está estructurado en función de las ventas que hacemos de soja a China. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, esas discrepancias que nosotros tenemos respecto a las economías del centro son las que estos economistas, los estructuralistas, las incorporan para tratar de explicar el funcionamiento del sistema económico. Por eso es que se considera una escuela que incorpora las problemáticas vinculadas a las economías subdesarrolladas para explicar y para entender las problemáticas de las economías subdesarrolladas. ¿Sí? Lo que no querían los estructuralistas era que para entender nuestras problemáticas, o sea, para entender la elevada tasa de inflación que nosotros tenemos, no incorporemos un modelo hecho por una economía hegemónica del centro. Porque esa economía nos va a explicar que la inflación tiene tales y tales problemas que son distintos a los problemas que tenemos nosotros. Entonces, esa explicación del funcionamiento del sistema económico que planteaban los estructuralistas era lo que querían ver dentro de las economías desarrolladas y no incorporando modelos explicativos desde el centro. Básicamente esa es un poco la lógica de creación. Después cuando veamos desarrollo y subdesarrollo vamos a entender más un poco esta teoría, porque nos explica cómo es el funcionamiento de las economías subdesarrolladas y por qué tienen ese funcionamiento, ¿no? Y por qué ellos eligen explicar nuestras problemáticas, ¿sí?, con modelos propios y no con modelos heredados de otras teorías económicas. Bueno, hasta ahí
sería lo que vimos hoy, que es la parte de Marx y la parte de los neoclásicos y estructuralistas. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran charlar? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos veremos el miércoles que viene. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Dale, profe, hasta luego, gracias. Adiós. Profe, perdón. Gracias. En cuanto- ¿Pasaron? Sí. Claro, eso iba a preguntar. ¿Cómo? Si A la pasaron, lista. Teórico se pasó lista. No encontré el archivo, pero yo hice la captura de pantalla de las personas. Después lo voy a pasar. Yo Dale, quería profe. preguntar si alguno de los que estaba tiene un nombre distinto al que figura. Creo que no, pero bueno. Bueno, perfecto entonces. Después voy a buscar el archivo Excel que me había pasado Daniela, que no lo encontré. Y para la próxima clase sí. No, yo porque justo cambié de dispositivo y no sabía si había quedado en el chat. Ah, Cuando no, estaba con la no compu. lo pude encontrar y